En el verano de 1776, un hombre de 33 años se sentó en una habitación alquilada en Filadelfia para redactar uno de los documentos más influyentes de la historia moderna. Thomas Jefferson, delegado de Virginia ante el Congreso Continental, escribió las palabras que definirían el experimento político más audaz de su época. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras resonarían a través de los siglos, inspirando revoluciones en Francia, movimientos de independencia en América Latina, luchas por los derechos civiles en el siglo XX, y debates sobre dignidad humana hasta el presente. Jefferson no solo escribió la Declaración de Independencia, se convirtió en su encarnación viviente, en el símbolo de los ideales ilustrados aplicados a la construcción de una nueva nación. La trayectoria pública de Jefferson fue extraordinaria incluso para los estándares de una generación extraordinaria. Sirvió como gobernador de Virginia durante la Guerra de Independencia, como ministro, plenipotenciario en Francia, como primer secretario de Estado bajo George Washington, como vicepresidente bajo John Adams, y finalmente como tercer presidente de los Estados Unidos durante 2 mandatos consecutivos. Su adquisición del territorio de Luisiana duplicó el tamaño de la joven república. Su visión de una democracia agraria de ciudadanos libres e independientes moldeó el imaginario político estadounidense durante generaciones. Pero Jefferson no era solo un político, era un intelectual de alcances renacentistas cuya curiosidad abarcaba la arquitectura, la agricultura, la paleontología, la lingüística, la música y la filosofía natural. Diseñó su propia mansión en Monticello como un experimento arquitectónico en constante evolución. Fundó la Universidad de Virginia como un templo del conocimiento secular. Acumuló una biblioteca tan vasta que eventualmente se convertiría en el núcleo de la Biblioteca del Congreso. Sus contemporáneos lo consideraban uno de los hombres más cultos de su tiempo, un filósofo que había logrado traducir ideas abstractas en instituciones concretas. La Virginia esclavista del siglo XVIII. Para comprender la vida de Jefferson, es necesario comprender el mundo en el que nació y que nunca abandonó realmente. Virginia, la más antigua y poblada de las colonias británicas en América del Norte, había construido su riqueza sobre un sistema de plantaciones tabacaleras que dependía del trabajo forzado de personas africanas y sus descendientes. La esclavitud en Virginia no era un accidente histórico ni una anomalía moral que sus ciudadanos toleraban con incomodidad. Era el fundamento mismo de la sociedad colonial, el motor económico que permitía la existencia de una clase plantadora que se consideraba a sí misma heredera de las tradiciones aristocráticas europeas. Para 1776, aproximadamente 40% de la población de Virginia estaba compuesta por personas esclavizadas. En algunos condados, los esclavizados superaban numéricamente a los blancos libres. El sistema legal de Virginia había evolucionado durante más de un siglo para codificar y perpetuar esta jerarquía racial. Los primeros africanos llegaron a Virginia en 1619, apenas un año antes que los peregrinos del Mayflower desembarcaran en Massachusetts. Durante las décadas siguientes, la legislatura colonial desarrolló un corpus legal que definía a las personas de ascendencia africana como propiedad hereditaria, transmisible de generación en generación, como cualquier otro bien inmueble. Las leyes virginias establecían que el estatus de esclavizado se heredaba por línea materna, una disposición que tenía consecuencias profundas. Significaba que
Cualquier hijo nacido de una mujer esclavizada era automáticamente esclavo, independientemente de quién fuera su padre. Esta regla facilitaba la explotación sexual de mujeres esclavizadas por parte de hombres blancos, pues los hijos resultantes incrementaban la riqueza del propietario en lugar de crear complicaciones legales sobre paternidad y herencia. El sistema estaba diseñado para que la violencia sexual generara ganancias económicas. La ley también prohibía el matrimonio entre personas esclavizadas y personas libres, negaba a los esclavizados el derecho a testificar en tribunales contra personas blancas, criminalizaba la enseñanza de lectura y escritura a personas esclavizadas y establecía castigos brutales para cualquier forma de resistencia. Los esclavizados no tenían personalidad jurídica. No podían poseer propiedades, firmar contratos, ni reclamar derechos sobre sus propios cuerpos o sobre sus hijos. La plantación como universo cerrado, Monticello, la plantación que Jefferson comenzó a construir en 1768 sobre una montaña cerca de Charlottesville, era mucho más que una residencia privada. Era una comunidad compleja donde vivían y trabajaban entre 130 y 140 personas esclavizadas en cualquier momento dado. A lo largo de su vida, Jefferson fue propietario de más de 600 personas esclavizadas, aunque nunca poseyó a todas simultáneamente. La plantación funcionaba como una unidad económica autosuficiente que producía no solo tabaco para exportación, sino también alimentos, ropa, herramientas y materiales de construcción. Los esclavizados de Monticello trabajaban como agricultores, carpinteros, herreros, albañiles, cocineros, costureras, jardineros, cocheros y sirvientes domésticos. Algunos fueron entrenados en oficios especializados que requerían años de aprendizaje. Otros trabajaban en las fábricas de clavos que Jefferson estableció como fuente adicional de ingresos. La jerarquía dentro de Monticello reflejaba y reproducía las jerarquías de la sociedad más amplia. En la cima estaba Jefferson y su familia blanca. Inmediatamente debajo se encontraban los esclavizados domésticos que trabajaban en la casa principal, un grupo que tenía acceso más cercano a los recursos y privilegios del propietario. Más abajo estaban los trabajadores de campo, cuyas vidas eran generalmente más duras y cuyo contacto con la familia Jefferson era más limitado. Pero incluso esta jerarquía interna estaba atravesada por relaciones de parentesco que complicaban las categorías simples de amo y esclavo. Muchas de las personas esclavizadas en Monticello estaban relacionadas entre sí por lazos familiares que abarcaban varias generaciones, y algunas estaban relacionadas, aunque esto no se reconociera oficialmente, con la propia familia Jefferson. El matrimonio con Martha Wales Skelton. En 1772, Thomas Jefferson se casó con Martha Wales Skelton, una viuda joven de 23 años que era considerada una de las mujeres más atractivas y cultas de Virginia. Martha aportó al matrimonio una dote sustancial que incluía tierras, dinero y personas esclavizadas. El matrimonio parece haber sido genuinamente afectuoso. Los testimonios de la época describen a una pareja que compartía intereses intelectuales y musicales, que pasaba largas horas conversando y tocando música juntos. Durante los 10 años de su matrimonio, Martha dio a luz a 6 hijos, de los cuales solo 2 hijas sobrevivieron hasta la edad adulta. Los partos repetidos debilitaron su salud de manera progresiva. Cuando Martha murió en septiembre de 1782, Jefferson quedó devastado. Según testimonios familiares, pasó semanas encerrado en su habitación, incapaz de funcionar. Cuando finalmente emergió, comenzó a dar largos paseos solitarios a caballo, acompañado únicamente por su hija mayor Martha, conocida como Patsy. Jefferson nunca volvió a casarse
una decisión poco común para un viudo de 39 años en aquella época. Durante el resto de su vida, guardó un mechón del cabello de Martha en un medallón y preservó cuidadosamente objetos que le recordaban a ella. Esta devoción a la memoria de su esposa se convertiría en parte central de la imagen pública de Jefferson como hombre de sensibilidad refinada y fidelidad inquebrantable. Pero el matrimonio con Martha Wales Skelton había traído consigo una complicación que marcaría el resto de la vida de Jefferson, aunque esto permanecería oculto durante siglos. El padre de Martha, John Wales, había mantenido una relación prolongada con una mujer esclavizada llamada Elizabeth Hemings, después de la muerte de su tercera esposa. De esta relación habían nacido 6 hijos, incluyendo una niña llamada Sarah, conocida como Sally, nacida en 1773. Esto significaba que Sally Hemings era media hermana de Martha Jefferson, aunque la ley y la costumbre de Virginia prohibían reconocer tales parentescos. Cuando John Wales murió en 1773, Elizabeth Hemings y sus hijos se convirtieron en parte de la herencia que Martha aportó a su matrimonio con Jefferson. Sally Hemings llegó a Monticello como una niña pequeña, creciendo en la misma casa que la mujer que era biológicamente su media hermana. Las contradicciones del pensamiento ilustrado Jefferson no era simplemente un propietario de esclavos que aceptaba pasivamente el sistema en el que había nacido. Era un pensador que había reflexionado extensamente sobre la esclavitud y que en momentos clave de su carrera pública había expresado objeciones morales al sistema. En su borrador original de la Declaración de Independencia, Jefferson incluyó un párrafo que condenaba el comercio de esclavos como una guerra cruel contra la naturaleza humana misma. Este párrafo fue eliminado del documento final debido a las objeciones de delegados de Carolina del Sur y Georgia, y también de algunos delegados del norte cuyos comerciantes se beneficiaban del tráfico de personas esclavizadas. Jefferson citaría esta eliminación durante el resto de su vida como evidencia de sus intenciones antiesclavistas, aunque el párrafo original culpaba principalmente al rey británico por el comercio de esclavos, evitando así responsabilizar a los propios colonos. En sus notas sobre el estado de Virginia, publicadas en 1785, Jefferson incluyó una discusión extensa sobre la esclavitud que revelaba tanto su inquietud moral como sus profundos prejuicios raciales. Describía la esclavitud como una institución que corrompía tanto a los esclavizados como a los propietarios, creando hábitos de tiranía en los segundos y degradación en los primeros. Expresaba temor de que la esclavitud eventualmente provocara una rebelión violenta que destruyera a la sociedad sureña. Pero en el mismo texto, Jefferson elaboraba teorías sobre la supuesta inferioridad intelectual de las personas de ascendencia africana, especulando que esta inferioridad podría ser innata más que resultado de las condiciones de la esclavitud. Proponía que cualquier emancipación futura debería ir acompañada de la deportación de los libertos, pues consideraba imposible que blancos y negros pudieran vivir juntos como iguales en una misma sociedad. Esta combinación de crítica, moral abstracta con prejuicio racial concreto, era característica del pensamiento de Jefferson sobre la esclavitud. Podía lamentar la institución en principio mientras se beneficiaba de ella en la práctica. Podía escribir elocuentemente sobre los derechos naturales de la humanidad mientras negaba esos derechos a las personas que vivían y trabajaban en su propia casa. La economía de la dependencia. Las contradicciones de Jefferson no eran puramente intelectuales. Tenían raíces materiales muy concretas.
A lo largo de su vida, Jefferson vivió muy por encima de sus medios, acumulando deudas que nunca logró pagar completamente. Su estilo de vida aristocrático, sus proyectos de construcción interminables, su biblioteca siempre creciente, sus gustos refinados en vino, comida y objetos decorativos, todo esto requería recursos que sus plantaciones no producían de manera consistente. La esclavitud no era para Jefferson un sistema abstracto del que pudiera distanciarse moralmente mientras participaba en él económicamente. Era la base material de su existencia como caballero plantador, la única razón por la que podía dedicar su tiempo a la política, la filosofía y las artes, en lugar de trabajar con sus propias manos. Cada libro que compraba, cada mejora que hacía a Monticello, cada viaje que emprendía, estaba financiado directa o indirectamente por el trabajo no remunerado de las personas que poseía. Jefferson era consciente de esta dependencia y ocasionalmente expresaba incomodidad al respecto, pero nunca tomó medidas significativas para liberarse de ella. A diferencia de algunos de sus contemporáneos que emanciparon a sus esclavizados durante su vida o en sus testamentos, Jefferson solo liberó a un pequeño número de personas, todas ellas miembros de la familia. Hemings. Al morir, sus deudas eran tan grandes que la mayor parte de las personas esclavizadas en Monticello tuvieron que ser vendidas para satisfacer a sus acreedores. El viaje a Francia y sus consecuencias. En 1784, 2 años después de la muerte de Martha, Jefferson aceptó el nombramiento como ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Francia. Inicialmente viajó acompañado solo por su hija mayor Patsy, dejando a sus otras 2 hijas pequeñas en Virginia bajo el cuidado de parientes. En 1787, tras la muerte de una de estas hijas, Jefferson mandó traer a la sobreviviente, Mary, conocida como Polly, a Francia. Polly, de 9 años, viajó a través del Atlántico acompañada por una joven esclavizada de 14 años que servía como su doncella y compañera. Esta joven era Sally Hemings. La llegada de Sally Hemings a París marcaría un punto de inflexión que no sería reconocido y públicamente durante más de 2 siglos. Francia en 1787 era un país donde la esclavitud doméstica no existía legalmente. Cualquier persona esclavizada que pisara suelo francés podía, en principio, reclamar su libertad ante los tribunales. Sally Hemings y su hermano James, quien también estaba en Mine de Saint-Anse, París, sirviendo a Jefferson como cocinero, eran técnicamente libres mientras permanecieran en territorio francés. Esta situación legal creó una dinámica peculiar. Jefferson dependía de los servicios de James y Sally Hemings, pero no tenía poder legal para obligarlos a regresar a Virginia con él. La decisión de volver a América, donde serían nuevamente esclavizados, tendría que ser de alguna manera voluntaria o al menos no abiertamente coaccionada. Lo que ocurrió entre Thomas Jefferson y Sally Hemings en París permanecería oculto durante siglos, conocido solo por un pequeño círculo de personas que tenían razones poderosas para guardar silencio, pero las consecuencias de ese periodo en Francia se harían visibles en los años y décadas siguientes, aunque muy pocos estuvieran dispuestos a reconocer lo que veían. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Sally Hemings. Una vida en las sombras del registro histórico. Sally Hemings nació en 1773, probablemente en la plantación de John Wales, conocida como The Forest, en el condado de Charles City, Virginia. Era la hija de Elizabeth Hemings, una mujer esclavizada de ascendencia africana y posiblemente inglesa, y de John Wales, un próspero abogado y comerciante de esclavos que era el padre de Martha Wales Skelton, la futura esposa de Thomas Jefferson. El registro histórico de la vida temprana de Sally Hemings es fragmentario,
como lo es para la inmensa mayoría de las personas esclavizadas en América. No dejó cartas ni diarios. No sabemos con certeza si aprendió a leer y escribir. Lo que sabemos proviene principalmente de registros de la plantación de Monticello, de testimonios posteriores de sus hijos y de las escasas menciones en la correspondencia de Thomas Jefferson, donde aparece generalmente como una cifra anónima o como un nombre en una lista de sirvientes. Elizabeth Hemings, la madre de Sally, había nacido alrededor de 1735, hija de una mujer africana esclavizada y de un capitán de barco inglés. Elizabeth fue propiedad de John Wales durante la mayor parte de su vida adulta, sirviendo inicialmente como doncella de la primera esposa de Wales. Tras la muerte de esta primera esposa y de dos esposas subsiguientes, Wales tomó a Elizabeth como su concubina, una relación que produjo 6 hijos durante los últimos 12 años de su vida. Esta historia de explotación sexual a través de las generaciones era deprimentemente común en la Virginia colonial y antebellum. Los hombres blancos que poseían mujeres esclavizadas tenían acceso sexual prácticamente ilimitado a ellas, y los hijos resultantes se convertían en propiedad adicional. El sistema legal no reconocía la violación de una mujer esclavizada como un crimen. El concepto mismo era contradictorio dentro de una estructura donde las personas esclavizadas no tenían derechos sobre sus propios cuerpos. Sally Hemings llegó a Monticello como una niña de aproximadamente 1 año de edad, después de la muerte de John Wales en 1773. Creció en la casa donde su media hermana Marta vivía como esposa del propietario, aunque esta relación de parentesco nunca fue reconocida oficialmente. Las descripciones que sobreviven de Sally en su juventud la describen como una joven de piel muy clara, pelo largo y rasgos que algunos contemporáneos consideraban atractivos. Su apariencia física, resultado de generaciones de explotación sexual de mujeres de su familia por hombres blancos, la colocaría en una posición particularmente vulnerable. Los años en París: poder, dependencia y vulnerabilidad. Cuando Sally Hemings llegó a París en julio de 1787, tenía aproximadamente 14 años. Era una adolescente que había cruzado el Océano Atlántico para servir como doncella de una niña de 9 años, en un país cuyo idioma no hablaba, bajo la supervisión de un hombre que era legalmente su propietario. Los primeros meses de Sally en París están poco documentados. Sabemos que Jefferson pagó para que recibiera lecciones de francés y que le compró ropa apropiada para una sirvienta en una casa diplomática. Sabemos que vivía en el Hotel de Langeac, la residencia que Jefferson alquilaba en los Campos Elíseos. Sabemos que su hermano James, 5 años mayor que ella, también estaba en la casa, entrenándose como chef en la cocina francesa. Lo que comenzó a ocurrir entre Thomas Jefferson y Sally Hemings durante su estadía en París es conocido principalmente a través de testimonios posteriores, especialmente el de Madison Hemings, hijo de Sally, quien dio una entrevista detallada a un periódico de Ohio en 1873. Según Madison, su madre le contó que su relación con Jefferson comenzó en Francia, cuando ella tenía aproximadamente 16 años. Es fundamental establecer con claridad absoluta que, independientemente de los sentimientos que pudieran haber existido, esta relación no puede ser descrita como consensual en ningún sentido significativo del término. Sally Hemings era una adolescente. Thomas Jefferson era un hombre de 44 años. Ella era su propiedad legal. Él tenía poder total sobre su vida, su cuerpo y su futuro. La diferencia de poder entre ellos era tan vasta que el concepto de consentimiento libre simplemente no aplica. La situación legal de Sally en Francia añadía una capa adicional de complejidad
que ilumina la naturaleza de la relación. Como se mencionó anteriormente, la esclavitud no era legal en Francia. Sally Hemings podría haber reclamado su libertad ante las autoridades francesas. Según el testimonio de Madison Hemings, Sally efectivamente consideró quedarse en Francia, donde habría sido una mujer libre. Jefferson, quien necesitaba que ella regresara a Virginia para mantener la relación y para evitar el escándalo que habría causado su negativa a volver, negoció con ella. La palabra negociación debe usarse con cautela aquí. Jefferson tenía algo que Sally Hemings quería desesperadamente: la promesa de liberar a los hijos que pudieran nacer de su relación cuando alcanzaran la edad adulta. También prometió que ella viviría en condiciones privilegiadas dentro de Monticello. A cambio, Sally acordó regresar a Virginia, renunciando a su libertad legal y sometiéndose nuevamente al estatus de persona esclavizada. ¿Qué opciones reales tenía Sally Hemings? Era una adolescente de 16 años, sola en un país extranjero, sin recursos económicos, sin educación formal, sin conexiones sociales fuera de la casa de Jefferson. Su familia entera, su madre y todos sus hermanos, permanecía esclavizada en Virginia. Si se quedaba en Francia, estaría eligiendo la libertad personal a costa de abandonar a todos los que amaba, probablemente para siempre. Y su libertad en Francia sería precaria. Una joven mujer sola, sin dinero, sin profesión, en vísperas de una revolución que pronto sumiría al país en el caos. Jefferson, en cambio, lo tenía todo: riqueza, posición social, conexiones políticas y el poder legal de decidir el destino de la familia entera de Sally. La negociación entre ellos era tan desigual que apenas merece el nombre: el regreso a Virginia y las décadas de silencio. En septiembre de 1789, Thomas Jefferson, sus dos hijas, Sally Hemings y James Hemings, partieron de Francia rumbo a Virginia. La Revolución Francesa había comenzado meses antes. Jefferson había presenciado la toma de la Bastilla desde cerca. Regresaba a un país que también estaba en proceso de definir su futuro, donde pronto sería nombrado primer secretario de Estado de la nueva República. Sally Hemings regresó a Monticello embarazada. Según Madison Hemings, dio a luz a un hijo poco después de su llegada, pero el niño murió en la infancia. Este sería el primero de al menos 6 embarazos documentados que Sally tendría durante los siguientes 17 años, todos mientras vivía en Monticello, bajo la supervisión de Thomas Jefferson. Los hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta fueron Beverly, nacido en 1798, una hija cuyo nombre no se registró con certeza, pero que probablemente se llamaba Harriet, nacida en 1795 y fallecida en la infancia. Otra Harriet, nacida en 1801. Madison, nacido en 1805, y Eston, nacido en 1808. Todos estos nacimientos ocurrieron durante periodos en que Jefferson residía en Monticello, un patrón que los historiadores han señalado como significativo. La vida de Sally Hemings en Monticello después de su regreso de Minustah, Francia, está documentada principalmente a través de los registros de la plantación. Trabajaba como doncella y costurera, ocupaciones consideradas relativamente privilegiadas dentro de la jerarquía de trabajo esclavizado. Vivía en habitaciones cerca de la casa principal, no en las cabañas de los trabajadores de campo. Sus hijos recibieron entrenamiento en oficios especializados y, significativamente, ninguno fue nunca vendido ni obligado a realizar trabajo de campo pesado. Pero estos privilegios deben entenderse en contexto. Sally Hemings seguía siendo una persona esclavizada. No tenía control legal sobre su propio cuerpo ni sobre sus hijos. No podía negarse a los deseos de Jefferson, ni abandonar la plantación, ni tomar decisiones independientes sobre su futuro.
Su situación relativamente favorable dependía enteramente de la voluntad de un hombre que podía cambiar de opinión en cualquier momento. El silencio que rodeaba esta relación era casi total. Jefferson nunca mencionó a Sally Hemings por su nombre en sus escritos más personales, excepto en contextos puramente administrativos. No hay cartas de amor, ni diarios íntimos, ni confesiones privadas que sobrevivan. Lo que existía entre ellos, cualquiera que fuera su naturaleza exacta, fue sistemáticamente excluido del registro documental. Este silencio no era accidental. Jefferson era un hombre intensamente consciente de su imagen pública y de su lugar en la historia. Preservaba cuidadosamente su correspondencia, consciente de que algún día sería leída por historiadores. El hecho de que no dejara ningún registro escrito de su relación con Sally Hemings sugiere un esfuerzo deliberado de ocultamiento, una determinación de que esta parte de su vida nunca fuera conocida públicamente. El escándalo de 1802 y sus consecuencias. El silencio se rompió brevemente en 1802, durante el primer mandato presidencial de Jefferson. James Callender, un periodista que anteriormente había sido aliado de Jefferson, pero que se había convertido en enemigo después de que Jefferson le negara un nombramiento político, publicó una serie de artículos en un periódico de Virginia acusando al presidente de mantener una relación sexual con una mujer esclavizada llamada Sally. Los artículos de Callender eran sensacionalistas y crudos, diseñados para dañar políticamente a Jefferson más que para exponer una injusticia moral. Callender no estaba motivado por preocupación por Sally Hemings o por oposición a la esclavitud. Era un hombre resentido que buscaba venganza. Pero la información básica que publicó, que Jefferson tenía hijos con Sally Hemings, era correcta. La reacción de Jefferson fue el silencio absoluto. Nunca respondió públicamente a las acusaciones, nunca las confirmó ni las negó. Sus aliados políticos las descartaron como calumnias sin fundamento, motivadas por malicia partidista. Algunos sugirieron que los hijos de Sally Hemings habían sido engendrados por los sobrinos de Jefferson, los hijos de su hermana, quienes también vivían en Monticello en ciertos periodos. Los enemigos políticos de Jefferson utilizaron el escándalo para atacarlo, pero de maneras que revelaban las actitudes de la época hacia la esclavitud y la raza. Las críticas no se centraban en la explotación de una mujer esclavizada, sino en la degradación que supuestamente representaba para un hombre blanco tener relaciones con una mujer negra. El debate público, tal como existió, trataba sobre la reputación de Jefferson, no sobre los derechos o el sufrimiento de Sally Hemings. Después de unos meses de especulación periodística, el escándalo se desvaneció. Jefferson fue reelegido presidente en 1804 por un margen abrumador. La historia de Sally Hemings quedó relegada a rumores y especulaciones que circulaban principalmente en Virginia, conocidos por muchos, pero oficialmente ignorados por todos. Los hijos de Sally Hemings, vidas entre dos mundos. Los hijos que Sally Hemings tuvo con Thomas Jefferson vivieron en una posición extraordinariamente ambigua. Eran, por la ley de Virginia, esclavizados, propiedad de su propio padre, pero eran tratados de manera diferente a los otros esclavizados de Monticello. Recibieron educación básica y entrenamiento en oficios valorados. Nunca fueron sometidos al trabajo de campo ni a los castigos físicos que eran rutinarios para otros esclavizados. Beverly y Harriet, los dos hijos mayores que sobrevivieron hasta la edad adulta, fueron autorizados a escapar de Monticello cuando alcanzaron la mayoría de edad, a principios de la década de 1820. La palabra escapar aparece entre comillas porque
Según todos los testimonios, su partida fue facilitada por Jefferson, quien les proporcionó recursos para establecerse en el norte. Tanto Beverly como Harriet, cuya apariencia física era indistinguible de la de personas blancas, se integraron en la sociedad blanca y nunca revelaron públicamente su ascendencia. Madison y Easton, los dos hijos menores, fueron liberados en el testamento de Jefferson, quien murió en 1826. Fueron los únicos esclavizados de Monticello que Jefferson liberó en su testamento, además de otros 3 miembros de la familia Hemings. Esta decisión de liberar específicamente a los hijos de Sally, cuando Jefferson no liberó a las más de 130 personas esclavizadas restantes, es una de las evidencias más reveladoras de la naturaleza de su relación. Sally Hemings misma no fue liberada en el testamento de Jefferson. Técnicamente, siguió siendo propiedad de la herencia hasta que la hija de Jefferson, Martha Randolph, le otorgó libertad informal, permitiéndole vivir con sus hijos en Charlottesville. Sally murió en 1835, aproximadamente 9 años después de Jefferson, libre de hecho aunque nunca legalmente emancipada. Madison Hemings dejó el testimonio más detallado sobre su familia. En una entrevista publicada en 1873, describió su infancia en Monticello, la identidad de su padre y las promesas que Jefferson había hecho a su madre en París. Este testimonio sería ignorado o descartado por historiadores durante más de un siglo, considerado poco confiable porque provenía de una persona de ascendencia africana. La imposibilidad estructural del consentimiento. Es necesario abordar directamente una cuestión que frecuentemente se plantea cuando se discute la relación entre Jefferson y Hemings. ¿Existía algún tipo de afecto genuino entre ellos? ¿Podría Sally Hemings haber desarrollado sentimientos por Jefferson? ¿Hace esto alguna diferencia en nuestra evaluación moral de la situación? Estas preguntas, aunque comprensibles, parten de premisas equivocadas. La esclavitud no era simplemente una categoría legal que podía ser trascendida por sentimientos individuales. Era un sistema total que determinaba cada aspecto de la vida de una persona esclavizada, incluyendo la posibilidad misma de tener sentimientos y expresarlos libremente. Sally Hemings vivió toda su vida en un contexto donde su supervivencia, su bienestar y el de sus hijos dependían de mantener la aprobación de Thomas Jefferson. En tal situación, cualquier sentimiento que pudiera haber desarrollado hacia él estaba necesariamente distorsionado por la dinámica de poder. No podemos saber qué habría sentido Sally Hemings si hubiera sido una mujer libre, con la capacidad real de elegir con quién relacionarse. Esa posibilidad nunca existió para ella. Además, incluso si Sally Hemings hubiera desarrollado algún tipo de afecto por Jefferson, esto no habría cambiado el hecho fundamental de que él estaba ejerciendo poder sobre una persona que no tenía capacidad legal de negarse. El consentimiento requiere libertad, y la libertad era precisamente lo que Sally Hemings no tenía. Jefferson, por su parte, era un hombre de extraordinaria inteligencia y sofisticación moral que había reflexionado extensamente sobre la naturaleza de la libertad y los derechos humanos. No podía ignorar que estaba explotando a una persona que no tenía la capacidad de rechazarlo. Su decisión de iniciar y mantener esta relación durante casi 4 décadas fue una elección consciente de ejercer su poder de la manera más íntima posible, sobre el cuerpo de una mujer que no podía negarse. Las promesas que Jefferson hizo a Sally de tratar bien a sus hijos y eventualmente liberarlos no atenúan esta realidad, más bien la confirman. Jefferson sabía que estaba haciendo algo que requería compensación, algo que causaba daño suficiente como para necesitar ser equilibrado con concesiones futuras.
El contexto de violencia sexual sistémica. La relación entre Jefferson y Hemings no puede entenderse aisladamente. Era parte de un patrón sistemático de explotación sexual que estaba entretejido en la estructura misma de la esclavitud estadounidense. Los registros históricos, aunque incompletos, revelan que la violencia sexual contra mujeres esclavizadas era omnipresente en el sur antebellum. Los propietarios de esclavos, sus hijos, sus parientes, sus supervisores, todos tenían acceso efectivamente ilimitado a los cuerpos de las mujeres esclavizadas. Los hijos nacidos de estas uniones forzadas eran económicamente valiosos para los propietarios, lo que creaba un incentivo perverso para la explotación reproductiva. La propia familia de Sally Hemings ilustra este patrón a través de generaciones. Su abuela fue probablemente violada por un capitán de barco inglés. Su madre fue tomada como concubina por John Wales después de servir a 3 de sus esposas. Sally misma fue explotada por Thomas Jefferson, y sus hijas, si hubieran permanecido esclavizadas, habrían enfrentado el mismo destino. Esta violencia generacional tenía consecuencias visibles en la apariencia física de muchas personas esclavizadas. Los visitantes de plantaciones sureñas frecuentemente comentaban sobre esclavizados que parecían completamente blancos, evidencia visible de generaciones de explotación sexual que nadie reconocía oficialmente. En Monticello, varios de los Hemings tenían piel tan clara que podían, y en algunos casos lo hicieron, pasar por blancos. Jefferson era consciente de esta realidad. Había escrito sobre ella en sus notas sobre el estado de Virginia, aunque de manera que evitaba confrontar directamente su propia participación en el sistema. Sabía que la esclavitud producía estas contradicciones insostenibles, estas familias divididas por líneas de color arbitrarias, estos hijos que eran propiedad de sus propios padres, y sin embargo, eligió perpetuar el patrón en su propia vida. La economía de los cuerpos esclavizados. Hay un aspecto de la relación entre Jefferson y Hemings que es particularmente difícil de confrontar, pero que es esencial para entender la naturaleza de la esclavitud. Los hijos de Sally Hemings eran legalmente propiedad de Thomas Jefferson. Cada nacimiento incrementaba su riqueza. Esta realidad económica subyacía a todas las dinámicas personales. Cuando Sally Hemings daba a luz, estaba produciendo activos para Jefferson, seres humanos que podían ser vendidos, heredados o utilizados como garantía para préstamos. El hecho de que Jefferson no vendiera a estos hijos en particular, que les prometiera la libertad eventual, no cambiaba la estructura legal básica. Jefferson murió profundamente endeudado. Sus acreedores tenían derecho legal sobre sus propiedades, incluyendo las personas esclavizadas. Si Jefferson hubiera querido liberar a Sally Hemings y a sus hijos durante su vida, habría enfrentado obstáculos legales significativos, ya que sus acreedores podrían haber argumentado que estaba disponiendo ilegalmente de activos que les pertenecían como garantía. Esta trampa legal ilustra cómo el sistema esclavista atrapaba incluso a quienes profesaban oponerse a él. Jefferson había construido su vida sobre una base de trabajo esclavizado y deuda, y no podía escapar de ninguna de las dos sin destruir todo lo que había construido. Sus ideales ilustrados sobre la libertad humana chocaban constantemente contra sus intereses materiales. Como propietario de plantación, y los intereses materiales generalmente ganaban. El peso del silencio sobre Sally Hemings. Quizás el aspecto más perturbador de toda esta historia es cuán completamente la voz de Sally Hemings fue silenciada. No tenemos ningún registro de sus propios pensamientos, sentimientos o perspectivas. No sabemos qué pensaba de Jefferson, de su situación, de sus hijos, de su vida.
todo lo que sabemos sobre ella viene filtrado a través de las perspectivas de otros. Los registros administrativos de Jefferson, los testimonios posteriores de sus hijos, las especulaciones de historiadores. Este silencio no es accidental. Es el producto de un sistema que negaba a las personas esclavizadas la capacidad de dejar registro de sus experiencias. La mayoría no sabía leer ni escribir. A muchos se les prohibía activamente aprender. Sus historias dependían de la transmisión oral, vulnerable al paso del tiempo y a las distorsiones de la memoria. Pero incluso cuando personas esclavizadas o sus descendientes dejaban testimonios escritos, como lo hizo Madison Hemings, estos testimonios eran frecuentemente ignorados o desacreditados por historiadores blancos que consideraban que las perspectivas de personas de ascendencia africana no eran confiables. Durante más de un siglo después de la muerte de Jefferson, la historia oficial de Monticello simplemente excluía a Sally Hemings, o la mencionaba solo para negar que hubiera tenido alguna relación significativa con Jefferson. Sally Hemings vivió durante aproximadamente 62 años. Pasó casi toda su vida en Monticello. Dio a luz a múltiples hijos. Sobrevivió a Jefferson por casi una década y murió como una mujer formalmente esclavizada, aunque informalmente libre. Y sin embargo, sabemos menos sobre su vida interior que sobre los pensamientos de Jefferson en cualquier mes dado de su existencia. Este desequilibrio en el registro histórico es en sí mismo un testimonio de las estructuras de poder que definían la esclavitud. Los poderosos dejan archivos, los impotentes son archivados. Los propietarios escriben historia, los esclavizados son escritos en ella, generalmente como cifras anónimas o como posesiones enumeradas. Recuperar la humanidad de Sally Hemings, reconocerla como una persona completa con su propia perspectiva y sus propias experiencias, requiere luchar contra siglos de silenciamiento sistemático. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La construcción del mito jeffersoniano. Cuando Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la declaración de Independencia, la coincidencia fue interpretada por muchos estadounidenses como una señal providencial. John Adams, el otro superviviente de los firmantes originales, murió el mismo día, pronunciando supuestamente las palabras «Jefferson todavía vive», sin saber que su viejo rival y amigo había fallecido horas antes. Esta muerte simbólica, en el aniversario del documento fundacional de la nación, cimentó el estatus de Jefferson como padre fundador por excelencia, como encarnación misma de los ideales estadounidenses. Durante las décadas siguientes, su reputación fue cuidadosamente cultivada por sus descendientes, sus admiradores y una nación que necesitaba héroes inmaculados para justificar su experimento democrático. La familia Jefferson, particularmente su hija Martha Randolph y sus nietos, jugaron un papel central en la construcción de esta imagen. Controlaban el acceso a los papeles de Jefferson, decidían qué materiales se publicaban y cuáles permanecían ocultos, y proporcionaban testimonios sobre su carácter que enfatizaban su genio, su devoción a la libertad y su vida privada ejemplar. Martha Randolph, quien había sido testigo cercana de la vida en Monticello durante décadas, nunca reconoció públicamente la relación de su padre con Sally Hemings. En su lecho de muerte, según algunos relatos familiares, insistió en que su padre era inocente de las acusaciones que Callender había publicado décadas antes. Esta negación, transmitida a las generaciones siguientes, se convirtió en la posición oficial de la familia Jefferson. Los nietos de Jefferson que escribieron sobre él siguieron esta línea fielmente.
Thomas Jefferson Randolph, quien editó parte de la correspondencia de su abuelo, eliminó o modificó cualquier material que pudiera ser embarazoso. Las memorias familiares presentaban a Jefferson como un viudo devoto que nunca superó la muerte de su esposa Martha, un hombre demasiado refinado y principista para rebajarse a relaciones con una mujer esclavizada. La historiografía del siglo XIX. Silencio y complicidad. Los historiadores. Profesionales del siglo XIX, casi todos hombres blancos del norte o del sur, generalmente aceptaron la versión familiar sin cuestionarla. La relación con Sally Hemings, cuando se mencionaba en absoluto, era descartada como una calumnia política sin fundamento, perpetuada por los enemigos de Jefferson. Esta aceptación acrítica no era simplemente un error metodológico, reflejaba los prejuicios profundos de una profesión histórica que no consideraba a las personas de ascendencia africana como fuentes confiables de información sobre su propia historia. Cuando Madison Hemings publicó su testimonio en 1873, describiendo en detalle la relación de su madre con Jefferson y las circunstancias de su propio nacimiento, los historiadores profesionales lo ignoraron o lo descartaron como invención interesada. El razonamiento circular era transparente. Las afirmaciones de los descendientes blancos de Jefferson eran confiables porque provenían de personas respetables. Las afirmaciones de los descendientes negros de Jefferson no eran confiables porque provenían de personas cuyo testimonio, por definición, carecía de credibilidad. La raza del testigo determinaba la veracidad de su testimonio, no la evidencia o la coherencia interna de su relato. Esta dinámica tenía consecuencias que iban más allá del caso específico de Jefferson. Al negar la posibilidad de relaciones entre propietarios y esclavizadas, los historiadores estaban negando una realidad que había sido omnipresente en el sur esclavista. Estaban borrando generaciones de violencia sexual, ignorando la evidencia visible de innumerables personas de ascendencia mixta y perpetuando la ficción de que la esclavitud había sido un sistema ordenado donde cada cual conocía y aceptaba su lugar. Monticello como lugar de memoria selectiva. Después de la muerte de Jefferson, Monticello pasó por varios propietarios antes de ser adquirido en 1923 por la Thomas Jefferson Foundation, una organización privada dedicada a preservar la propiedad como monumento al tercer presidente. Durante las décadas siguientes, Monticello se convirtió en uno de los sitios históricos más visitados de Estados Unidos, recibiendo cientos de miles de visitantes cada año. La interpretación de Monticello que la Fundación presentaba al público reflejaba y reforzaba el mito jeffersoniano. Los guías enfatizaban el genio arquitectónico de Jefferson, sus innovaciones agrícolas, su biblioteca y sus instrumentos científicos. La esclavitud, cuando se mencionaba, era tratada como un aspecto menor y lamentable de la vida de la plantación. Una institución que Jefferson supuestamente deploraba, pero de la que no podía escapar. Los espacios donde vivían y trabajaban las personas esclavizadas recibían poca atención. Mulberry Row, la calle donde se encontraban las cabañas de los esclavizados, los talleres y las fábricas, era apenas visible en los recorridos estándar. Los visitantes aprendían sobre los gustos refinados de Jefferson en 1900, vino y cocina francesa. Aprendían poco sobre las personas esclavizadas que cultivaban sus alimentos, preparaban sus comidas y mantenían su hogar. Sally Hemings era esencialmente invisible en la interpretación oficial de Monticello durante la mayor parte del siglo XX. Su nombre no aparecía en los materiales educativos, sus habitaciones no eran identificadas, su historia no era contada. Cuando ocasionalmente surgían preguntas sobre ella,
Los guías estaban entrenados para negar o minimizar cualquier sugerencia de una relación con Jefferson. Esta omisión no era accidental ni inocente. Era una decisión consciente de presentar una versión de la historia que protegiera la reputación de Jefferson y, por extensión, la imagen de los orígenes nacionales estadounidenses. Reconocer la relación con Sally Hemings habría complicado la narrativa simple de Jefferson como apóstol de la libertad. Habría obligado a los visitantes a confrontar las contradicciones fundamentales en el corazón del experimento estadounidense. Los descendientes divididos, familias negras y blancas. Una de las consecuencias más dolorosas de la negación histórica fue la división entre los descendientes de Jefferson. Los descendientes de su matrimonio con Martha Wales Skelton, todos blancos y reconocidos oficialmente como herederos, formaron asociaciones familiares, celebraron reuniones anuales y mantuvieron viva la memoria de su ilustre antepasado. Los descendientes de Sally Hemings, por el contrario, fueron excluidos de este reconocimiento durante generaciones. Aunque algunos, como Beverly y Harriet Hemings, se habían integrado en la sociedad blanca y habían ocultado su ascendencia, otros, como los descendientes de Madison y Eston Hemings, mantuvieron viva la memoria de su conexión con Jefferson dentro de sus propias familias. Esta memoria familiar entre los descendientes de Hemings fue sistemáticamente desacreditada por los descendientes blancos y por los guardianes oficiales del legado de Jefferson. Cuando miembros de la familia Hemings intentaban asistir a reuniones de la Asociación de Descendientes de Jefferson, eran rechazados. Cuando compartían sus historias familiares con historiadores, eran ignorados o tratados con condescendencia. La división reflejaba y reproducía las jerarquías raciales de la sociedad estadounidense más amplia. Los descendientes blancos de Jefferson tenían acceso a educación, recursos económicos y redes sociales que les permitían controlar la narrativa histórica. Los descendientes negros, enfrentando discriminación en cada aspecto de sus vidas, carecían de los medios para hacer oír sus voces. Pero la tradición oral persistió. Generación tras generación, las familias de descendientes de Hemings transmitieron la historia de Sally y Thomas Jefferson, de los hijos nacidos en Monticello, de las promesas hechas en París. Esta memoria familiar, descartada por historiadores profesionales como leyenda o fantasía, resultaría ser más precisa que la historia oficial. Los historiadores del siglo XX, defensa y ataque. A medida que avanzaba el siglo XX, la cuestión de Jefferson y Hemings comenzó a atraer atención renovada, aunque el consenso historiográfico siguió siendo firmemente negacionista hasta las últimas décadas del siglo. Dumas. Malone, el biógrafo más influyente de Jefferson durante el siglo XX, dedicó 6 volúmenes a la vida de su sujeto, publicados entre 1948 y 1981. Malone era un admirador declarado de Jefferson que consideraba que su deber era proteger la reputación del tercer presidente. Cuando abordaba las acusaciones relacionadas con Sally Hemings, las descartaba como calumnias sin fundamento, argumentando que Jefferson era un hombre de demasiada integridad moral para haber mantenido tal relación. Los argumentos de Malone y otros defensores de Jefferson seguían varios patrones recurrentes. Primero, atacaban la credibilidad de las fuentes. James Callender era un periodista de mala reputación. Madison Hemings era un hombre negro cuyo testimonio no podía ser confiable. Segundo, construían una imagen de Jefferson como incompatible con tal comportamiento. Era demasiado devoto a la memoria de su esposa, demasiado refinado, demasiado consciente de su posición pública. Tercero, ofrecían explicaciones alternativas.
Quizás los hijos de Sally Hemings habían sido engendrados por los sobrinos de Jefferson, Peter o Samuel Carr. Estos argumentos nunca fueron particularmente convincentes desde un punto de vista lógico o evidencial. Se basaban en suposiciones sobre el carácter de Jefferson que no podían probarse y requerían descartar testimonios de primera mano de personas que habían vivido en Monticello, pero fueron repetidos tan frecuentemente y por autoridades tan respetadas que adquirieron el estatus de verdad establecida. Farm Brody y la ruptura del consenso. El primer desafío serio al consenso historiográfico vino de una fuente inesperada. Farm Brody, una historiadora de la Universidad de California en Los Ángeles, publicó en 1974 una biografía de Jefferson titulada Thomas Jefferson, An Intimate History, que argumentaba abiertamente que la relación con Sally Hemings había sido real y que posiblemente había involucrado sentimientos genuinos de ambas partes. El libro de Brody se convirtió en un éxito de ventas y en un escándalo historiográfico. Los defensores de Jefferson la atacaron ferozmente, acusándola de sensacionalismo, de falta de rigor metodológico, de proyectar fantasías freudianas sobre el pasado. Dumas Malone y otros historiadores establecidos consideraban que Brody había cruzado una línea inaceptable al tomar en serio el testimonio de Madison Hemings y al usar métodos de análisis psicológico que ellos consideraban inapropiados para la historia seria. Las críticas a Brody no carecían enteramente de fundamento. Su metodología era a veces especulativa y su disposición a interpretar silencios documentales como evidencia de sentimientos ocultos era metodológicamente problemática. Pero la virulencia de las críticas revelaba algo más que desacuerdos académicos sobre metodología. Brody había amenazado un mito nacional y la defensa de ese mito movilizaba pasiones que iban más allá de la disputa historiográfica. La resistencia institucional al cambio. Durante las décadas de 1980 y 1990, la cuestión de Jefferson y Hemings siguió siendo disputada, pero el balance comenzó a cambiar gradualmente. Nuevas generaciones de historiadores, muchos de ellos influenciados por la historia social y por los movimientos de derechos civiles, estaban más dispuestos a tomar en serio las voces de personas que habían sido marginadas en la historiografía tradicional. Annette Gordon Reed, una historiadora y profesora de derecho afroamericana, publicó en 1997 Thomas Jefferson and Sally Hemings, An American Controversy, un análisis riguroso de las evidencias que demostraba cómo los historiadores habían aplicado estándares dobles al evaluar testimonios según la raza de los testigos. Gordon Reed no afirmaba poder probar definitivamente que Jefferson era el padre de los hijos de Sally Hemings, pero demostraba que las negaciones de esta posibilidad estaban basadas en prejuicios raciales más que en análisis objetivos de la evidencia. El trabajo de Gordon Reed fue recibido con respeto en los círculos académicos, pero la resistencia al cambio seguía siendo fuerte. Monticello continuó presentando la relación como una cuestión no resuelta, dando igual peso a quienes afirmaban y a quienes negaban su existencia. La Asociación de Descendientes de Jefferson siguió excluyendo a los descendientes de Sally Hemings. El consenso popular seguía favoreciendo la imagen de Jefferson como héroe inmaculado. Las razones profundas del silencio. Para entender por qué la negación persistió durante tanto tiempo, es necesario considerar qué estaba en juego más allá de la reputación de un individuo. Reconocer la relación entre Jefferson y Hemings significaba reconocer verdades incómodas sobre los fundamentos mismos de la nación estadounidense. Primero, significaba reconocer que el autor de todos los hombres son creados iguales
había violado sistemáticamente los derechos más básicos de personas que consideraba su propiedad. La contradicción era tan flagrante que amenazaba con deslegitimar los ideales fundacionales mismos. Segundo, significaba reconocer la violencia sexual como una característica estructural de la esclavitud, no como una aberración ocasional. Si Jefferson, el más ilustrado de los propietarios de esclavos, había explotado sexualmente a una mujer esclavizada, entonces, ¿qué se podía esperar de propietarios menos refinados? La implicación era que la esclavitud había sido, en su esencia, un sistema de violencia total que incluía la violencia sexual como componente integral. Tercero, significaba reconocer que muchos estadounidenses blancos descendían de uniones similares, que las líneas raciales que la sociedad estadounidense había trazado tan cuidadosamente eran en realidad porosas e históricamente contingentes. Los hermanos que se habían separado por línea de color, los parientes que habían sido vendidos como propiedad, las historias familiares que habían sido deliberadamente olvidadas, todo esto emergería si se aceptaba la verdad sobre Jefferson y Hemings. Cuarto, significaba cuestionar la narrativa de progreso moral que Estados Unidos contaba sobre sí mismo. Si los padres fundadores no eran simplemente hombres de su tiempo, que no podían ver más allá de los prejuicios de su época, sino individuos que conscientemente eligieron perpetuar injusticias que sabían eran injusticias, entonces la idea de que la historia estadounidense era una marcha continua hacia mayor libertad e igualdad quedaba en entredicho. El costo humano de la negación. Mientras historiadores debatían y familias blancas protegían la reputación de su antepasado, los descendientes de Sally Hemings pagaban el precio de la negación. Generación tras generación se les decía que su historia familiar era mentira, que su ascendencia era fabricación, que su conexión con uno de los fundadores de 1900, la nación era fantasía. Esta negación no era solo un asunto de orgullo familiar herido, tenía consecuencias materiales y psicológicas concretas. Los descendientes de Hemings fueron privados del reconocimiento que habría venido con ser aceptados como herederos legítimos de Jefferson. Fueron excluidos de espacios donde otros descendientes de fundadores eran bienvenidos. Fueron tratados como intrusos cuando visitaban Monticello, el lugar donde sus antepasados habían vivido, trabajado y dado a luz. Más profundamente, la negación les decía que sus testimonios familiares no valían nada, que la palabra de personas blancas siempre tendría más peso que la suya, que la historia se escribía para excluirlos. Esta experiencia de invisibilización histórica resonaba con experiencias más amplias de marginalización racial en la sociedad estadounidense. Para algunas familias, la estrategia de supervivencia había sido el silencio, no hablar de la conexión con Jefferson, no llamar la atención sobre una ascendencia que podía traer problemas tanto de blancos que los rechazaban como de negros que podrían verlos con sospecha. La negación oficial les robó la posibilidad de reclamar su propia historia públicamente. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. El ADN habla, la evidencia de 1998. En noviembre de 1998, la revista científica Nature publicó un artículo que cambiaría permanentemente el debate sobre Jefferson y Hemings. Un equipo de investigadores había realizado pruebas de ADN comparando el cromosoma Y de descendientes varones de Thomas Jefferson a través de su tío paterno, ya que Jefferson no tuvo hijos varones legítimos que sobrevivieran, con descendientes varones de Sally Hemings. Los resultados fueron inequívocos. El ADN del cromosoma Y de los descendientes de Eston Hemings, el hijo menor de Sally,
coincidía exactamente con el ADN de los descendientes de la línea Jefferson. Esto significaba que Eston Hemmings había sido engendrado por un varón de la familia Jefferson. Técnicamente, los resultados no probaban con absoluta certeza que Thomas Jefferson específicamente era el padre. Cualquier varón de la línea Jefferson podría haber engendrado a Eston, pero cuando se combinaban con la evidencia histórica, la conclusión era difícil de evitar. Thomas Jefferson había estado presente en Monticello aproximadamente 9 meses antes del nacimiento de 1970, cada uno de los hijos de Sally Hemings. Ningún otro varón Jefferson tenía acceso comparable a Sally. Las alternativas propuestas durante un siglo, particularmente los sobrinos Peter y Samuel Carr, habían sido descartadas por el mismo estudio de ADN. Sus descendientes no compartían el marcador del cromosoma Y. La reacción al estudio fue inmediata y polarizada. Para muchos, particularmente en la comunidad afroamericana y entre historiadores que habían argumentado a favor de la relación, los resultados eran una vindicación largamente esperada. Para los defensores más acérrimos de Jefferson, los resultados eran inconclusos o estaban siendo malinterpretados. La Thomas Jefferson Foundation, propietaria de Monticello, encargó un estudio independiente para evaluar todas las evidencias disponibles. El comité de investigación, compuesto por historiadores y otros expertos, concluyó en 2000 que la probabilidad de que Thomas Jefferson hubiera engendrado a todos los hijos conocidos de Sally Hemings era alta. Esta conclusión fue posteriormente ratificada por la Fundación, que comenzó a incorporar la historia de Sally Hemings en la interpretación pública de Monticello. La transformación de Monticello, la aceptación de la relación Jefferson Hemings, transformó gradualmente la presentación de Monticello al público. Los espacios donde Sally Hemings había vivido fueron identificados y restaurados. Su historia comenzó a formar parte central de los recorridos guiados. Exhibiciones sobre la vida de las personas esclavizadas en la plantación fueron expandidas y profundizadas. En 2018, Monticello inauguró una exhibición permanente sobre Sally Hemings en la habitación donde los historiadores creen que vivió durante gran parte de su tiempo en la plantación. Por primera vez en 2 siglos, Sally Hemings tenía un espacio físico reconocido en la casa donde había pasado la mayor parte de su vida. Esta transformación no fue fácil ni completa. Algunos visitantes resistían la nueva narrativa, quejándose de que Monticello estaba manchando la memoria de Jefferson. Otros criticaban que la transformación era insuficiente, que todavía se presentaba a Jefferson con demasiada deferencia, que la brutalidad de la esclavitud seguía siendo suavizada. Pero el cambio era real y significativo. Monticello pasó de ser un santuario que celebraba acríticamente a Jefferson a convertirse en un sitio de memoria más complejo, donde las contradicciones de la historia estadounidense podían ser exploradas en lugar de ocultadas. La reconciliación entre familias. En 1999, por primera vez en la historia, algunos miembros de la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson votaron para admitir a los descendientes de Sally Hemings. La votación fue controvertida y no unánime. Algunos descendientes blancos abandonaron la asociación en protesta, pero el muro de exclusión que había separado a las dos familias durante casi 2 siglos había comenzado a agrietarse. En reuniones familiares posteriores, descendientes de ambas líneas se encontraron, compartieron historias y en algunos casos desarrollaron relaciones genuinas. Para muchos, estos encuentros fueron emocionalmente poderosos, una oportunidad de reconocer conexiones familiares que habían sido negadas durante generaciones. Lucian Truscott Edgumbo, un descendiente de la línea blanca de Jefferson,
se convirtió en un defensor vocal de la inclusión de los descendientes de Hemings, argumentando que la negación histórica había sido una injusticia que debía ser reparada. «Finalmente estamos haciendo lo correcto», declaró después de una de las reuniones integradas, pero la reconciliación familiar, aunque significativa, no podía borrar siglos de daño. Los descendientes de Hemings habían construido sus propias comunidades, sus propias tradiciones, sus propias formas de recordar su historia. Para algunos, ser finalmente admitidos por la familia blanca era un reconocimiento bienvenido. Para otros, era un gesto condescendiente que llegaba demasiado tarde y ofrecía demasiado poco. La historiografía contemporánea. Complejidad sin excusas. La confirmación científica de la relación Jefferson-Hemings obligó a los historiadores a reconsiderar no solo la biografía de Jefferson, sino también sus metodologías y sus prejuicios. ¿Cómo había sido posible que generaciones de académicos descartaran evidencias que, vistas retrospectivamente, eran bastante convincentes? Annette Gordon Reed, cuyo trabajo de 1997 había sido vindicado por los resultados de ADN, publicó en 2008 The Hemingses of Monticello, una historia exhaustiva de la familia Hemings a lo largo de varias generaciones. El libro ganó el Premio Pulitzer de Historia y el National Book Award, reconocimientos que señalaban un cambio fundamental en cómo la profesión histórica valoraba las historias de personas esclavizadas. Gordon Reed argumentaba que entender a los Hemings como una familia con su propia historia, sus propias decisiones y su propia agencia era esencial para entender la esclavitud como sistema y a Jefferson como individuo. Los Hemings no eran simplemente víctimas pasivas, eran personas que navegaban un sistema brutal, buscando proteger a sus familias y maximizar sus limitadas opciones. Sally Hemings había tomado una decisión en París, quizás la única decisión significativa que tuvo la oportunidad de tomar, y había vivido con las consecuencias de esa decisión durante el resto de su vida. Esta aproximación permitía una comprensión más matizada tanto de Sally Hemings como de Thomas Jefferson, sin por ello excusar la explotación fundamental que estaba en el centro de su relación. Jefferson seguía siendo un hombre que había ejercido poder sobre una mujer que no podía rechazarlo. Sally Hemings seguía siendo una persona cuya capacidad de elección estaba radicalmente limitada por su condición de esclavizada. Jefferson en el siglo XXI. Un legado disputado. La revelación sobre Sally Hemings se produjo en un momento en que Estados Unidos estaba reconsiderando más ampliamente su relación con la esclavitud y con los padres fundadores. Los debates sobre monumentos confederados, sobre la enseñanza de la historia en las escuelas, sobre reparaciones por la esclavitud, todos estos conflictos reflejaban una lucha por el significado del pasado estadounidense. En este contexto, Jefferson se convirtió en una figura particularmente problemática. No era un propietario de esclavos oscuro cuyo nombre podía ser eliminado de edificios sin mayor controversia. Era el autor de la Declaración de Independencia, una figura cuyo legado estaba entretejido en la identidad nacional misma. ¿Cómo debería Estados Unidos recordar a Jefferson? Las respuestas a esta pregunta varían enormemente. Para algunos, Jefferson sigue siendo primordialmente el articulador de ideales de libertad que, aunque él mismo no los practicó plenamente, inspiraron movimientos de emancipación en todo el mundo. Sus fracasos personales no invalidan la importancia histórica de sus ideas. Para otros, Jefferson es el ejemplo más claro de la hipocresía fundacional estadounidense, un hombre cuyas palabras bellas ocultaban una realidad brutal. Según esta perspectiva,
Celebrar a Jefferson sin confrontar sus crímenes es perpetuar una mitología nacional que impide enfrentar el racismo sistemático. Posiciones intermedias buscan mantener ambas verdades en tensión, reconocer que Jefferson articuló principios importantes mientras simultáneamente violaba esos principios de la manera más íntima posible. Esta aproximación rechaza tanto la hagiografía que ignora la esclavitud como la condena total que ignora las contribuciones intelectuales y políticas. La esclavitud como sistema, no como anomalía. La historia de Jefferson y Hemings ilumina verdades sobre la esclavitud que van más allá de las decisiones de un individuo particular. Muestra cómo la esclavitud era un sistema total que determinaba todos los aspectos de la vida, incluyendo las relaciones más íntimas. La violencia sexual no era un abuso del sistema esclavista, era parte integral del sistema. Permitía a los propietarios ejercer poder absoluto sobre los cuerpos de las personas esclavizadas, producía hijos que incrementaban la riqueza del propietario, creaba lazos de dependencia y vulnerabilidad que hacían más difícil la resistencia. Y todo esto estaba protegido por leyes que definían a los esclavizados como propiedad sin derechos. Jefferson no era un monstruo excepcional. Era un hombre de su clase y su época que hizo lo que muchos hombres de su clase y su época hacían. Esto no lo excusa, más bien revela la normalidad del horror, la cotidianidad de la explotación, la banalidad de la injusticia cuando está institucionalizada. Las personas que vivieron en Monticello, los cientos de esclavizados que trabajaron allí durante décadas, no eran personajes secundarios en la historia de Thomas Jefferson. Eran protagonistas de sus propias historias, personas con familias, esperanzas, sufrimientos y resistencias. Sally Hemings era una de ellas, distinguida principalmente porque su relación con Jefferson dejó rastros documentales que otros no dejaron. La memoria como campo de batalla. Los debates sobre cómo recordar a Jefferson y la esclavitud son parte de conflictos más amplios sobre la memoria colectiva y su función social. ¿Para qué sirve la historia? Para inspirar orgullo nacional, para enseñar lecciones morales, para hacer justicia a quienes fueron silenciados, para comprender el presente a través del pasado. Diferentes respuestas a estas preguntas producen diferentes formas de recordar. Quienes priorizan la inspiración nacional tienden a enfatizar los logros de los fundadores y a minimizar sus crímenes. Quienes priorizan la justicia para los silenciados tienden a centrar las experiencias de las personas esclavizadas y a cuestionar la veneración de sus opresores. La historia de Sally Hemings desafía cualquier narrativa simple. No permite celebrar acríticamente a Jefferson, pero tampoco permite reducirlo a un villano unidimensional. Exige que mantengamos en mente múltiples verdades simultáneas, que Jefferson articuló principios que ampliaron la libertad humana, y que Jefferson violó esos principios de la manera más brutal posible, que Sally Hemings fue una víctima de un sistema despiadado, y que Sally Hemings fue una persona que tomó decisiones dentro de las limitaciones de ese sistema, que la esclavitud fue un crimen contra la humanidad y que las personas que cometieron ese crimen eran seres humanos complejos, no caricaturas del mal. Hacia una historia más completa. Lo que los historiadores y el público están construyendo gradualmente es una historia más completa del pasado estadounidense, una que incluye las voces y experiencias de personas que fueron sistemáticamente excluidas de los archivos y los relatos oficiales. Esta historia más completa no es necesariamente más cómoda. Revela violencias que fueron ocultadas, injusticias que fueron negadas, sufrimientos que fueron ignorados. Obliga a quienes la
Estudian a confrontar verdades difíciles sobre los orígenes de instituciones que todavía existen. Pero esta historia más completa es también más verdadera. Refleja mejor la complejidad del pasado humano, con sus contradicciones, sus ambigüedades y sus crímenes. Permite entender cómo llegamos, a dónde estamos, qué estructuras heredadas todavía condicionan el presente, qué deudas permanecen sin pagar. Sally Hemings pasó 62 años en un mundo que la trataba como propiedad. No dejó cartas, no escribió memorias, no controló cómo sería recordada. Durante casi 2 siglos después de su muerte, fue borrada de la historia oficial o mencionada solo para negar su importancia. Hoy, finalmente, su nombre es conocido, su historia es contada, su descendencia es reconocida. Esto no repara el daño que sufrió, ni el daño que sufrieron millones de otras personas cuyas historias nunca serán recuperadas. Pero es un paso hacia una memoria más justa, más honesta, más completa. Reflexión final. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings nos recuerda que los ideales más elevados pueden coexistir con las prácticas más degradantes, que las palabras sobre libertad pueden salir de las mismas plumas que firmaban órdenes de compra de seres humanos. Nos obliga a reconocer que los fundamentos de naciones que se proclaman democráticas pueden estar manchados con injusticias que nunca fueron plenamente confrontadas. Pero esta historia también nos muestra que la verdad, por largo que sea, el tiempo que tome, puede eventualmente emerger, que las voces silenciadas pueden ser eventualmente escuchadas, que las familias divididas pueden eventualmente encontrarse, que la memoria puede ser un campo de batalla, pero también puede ser un espacio de reparación. Lo que hagamos con esta historia depende de nosotros. Podemos usarla para deslegitimar todo ideal de libertad, argumentando que siempre fueron máscaras para la opresión. O podemos usarla para entender que los ideales de libertad deben ser constantemente luchados, que nunca están garantizados, que quienes los proclaman pueden ser los primeros en traicionarlos. Sally Hemings no eligió ser un símbolo ni una lección histórica. Fue una mujer que vivió una vida condicionada por violencias que ella no creó y que apenas pudo resistir. Lo mínimo que le debemos a ella y a millones como ella es recordarla con la dignidad que su propio tiempo le negó. La historia de Jefferson y Hemings no es una historia terminada, es una historia que continúa cada vez que una sociedad decide qué pasados recordar, qué voces escuchar y qué verdades sobre sí misma está dispuesta a confrontar.